Listo, ok. Bueno, pues qué bueno es poder estar con ustedes el día de hoy. Hoy quiero compartir una enseñanza a la cual he titulado Diferentes llamados, un propósito común. Y va a ser un poquito largo en cuanto al número de diapositivas. Yo espero ir avanzando rápido, salvo que haya algo más que explicar, ¿verdad? Pero antes de todo vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor, en el que tu palabra ha de llegar hasta nuestros oídos y queremos, Señor, pedirte que también llegue hasta nuestros corazones, que podamos entenderla, que podamos anidarla en nuestro corazón y que podamos practicarla, Señor, y enseñarla. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Diferentes llamados, un propósito común. ¿Y por qué digo que va a ser un poquito larga en cuanto al número de diapositivas? Porque vamos a hablar de 13 personas. Iba yo a incluir una 14, pero ya va a estar muchísimo más larga. Entonces, no, nada más hablaremos de 13 personas. Son los 13 discípulos que hubieron, ¿verdad? Directamente de Jesús. Recordemos que Pablo, que es el otro que iba yo a agregar, pues no fue discípulo, simplemente fue apóstol. Por eso decidí no ponerlo. Entonces, avancemos. Dice, objetivo, mostrar cómo las características y vidas de los discípulos de Jesús reflejan los diferentes tipos de creyentes actuales y cómo Dios usa a cada uno con propósito a pesar de sus debilidades, ¿verdad? Y hay una pregunta, ¿alguna vez te has sentido incapaz, invisible o muy emocional o muy lógico como para ser usado por Dios? ¿Alguna vez dices, no, es que yo no he entendido todavía esto? O es que no estoy preparado. O a lo mejor, ay, es que tantas y tantas veces que lo he leído y parece ser que otro que lo acaba de leer lo entendió más que yo y yo ya debería entenderlo mejor, ¿verdad? Entonces, a lo mejor tú y yo en algún momento nos sentimos así, porque es algo quizás lógico, ¿verdad? En cuanto a lo humano se refiere. Pero bueno, avancemos acá para que veamos pues que Dios no se basa en lo humano, ¿verdad? Dios es hombre, 100% hombre, pero recordemos que no deja de ser Dios. Entonces sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. A lo mejor podríamos llegar a decir, ¿y por qué Dios me habló? Pues porque es Dios y Él es soberano y su voluntad es buena. Si te habló, si nos habló, ¿verdad? No deberíamos ser nosotros quienes pusiéramos una barrera para ese llamado. Juan 15:16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y si nos damos cuenta aquí, es algo difícil de entender porque en esta parte, leamos otra vez, dice, y os he puesto para que vayáis. No dice, para ver si tú te crees capaz de ir. Dice, para que vayáis y a ver si das fruto. No, para que llevéis fruto. Y a lo mejor tu fruto se va a perder, pero aún así, pues yo te amo, ¿no? ¿Verdad? Dice, y vuestro fruto permanezca. Entonces aquí no es algo opcional, es algo que nosotros tenemos que estar cuidando. No es, aquí en Tabasco, ¿verdad? Pues es bien fácil sembrar un árbol. Usted donde tira una semilla y nace un árbol. Pero hay otros lugares en donde usted tiene que estar cuidando esa semilla, ¿verdad? Tiene que darle el cuidado suficiente a esa semilla para que posteriormente crezca. Aquí lo único que podemos tener como algo que pudiera echar a perder nuestro sembradío,
pues es el comején, que es en todo Tabasco hay, ¿verdad? No podemos hacer como en Estados Unidos, que es un poquito más barato construir una casa porque la hacen de madera. Aquí tenemos que sí o sí construir con cemento, con block, ¿verdad? Allá en Estados Unidos, incluso hasta si se van a cambiar, se llevan la casa con ellos y la levantan y no hay problema de, ay, es que, ¿qué voy a hacer sin casa? No, ¿verdad? Ya se va, se lleva a su casa y la vuelve a plantar en otro lugar y sigue estando bonita. Es, es, es la ventaja que tienen ellos allá con respecto a nosotros, pero pues no es nada que Dios no pueda suplir acá, ¿verdad? Jesús, al momento de que vemos en la palabra, y si hemos estado leyendo los evangelios, ¿verdad? Dice que Jesús, antes de escoger a sus discípulos, oró y después los fue escogiendo, pero no fue como que les dijo, a ver, Carlos, si quieres, sígueme. No, ¿verdad? ¿Qué decía? Nada más decía, sígueme. Era una orden. Pero vemos por allí, ahorita vamos a ir revisando a cada uno de ellos, eh, que en algunos casos otra gente, obviamente Jesús no, pero otra gente empezaba a murmurar de a quién llamaba o con quién se relacionaba. Sin embargo, recordemos nosotros que Jesús no hace acepción de personas, ¿verdad? Dios no hace acepción de personas. Entonces dice, Jesús no buscó gente perfecta, sino gente dispuesta a seguirlo. Hay gente que tú y yo vamos a hablar, a los cuales tú y yo le vamos a compartir, pero en cuanto vengan los problemas, van a tratar de abandonar. Y no digo los problemas al interior, sino incluso los problemas por fuera, ¿verdad? Ellos se sentirán pues un poquito estresados, quizás hasta cansados, y dirán, pues conviene más que yo haga otras cosas, porque esto me deja dividendos. Si hoy su llamado sigue siendo igual de personal y poderoso. Aquí no es, ay, pues es que ya mi mamá viene, pues ni modo, tengo que venir yo. No, aquí el llamado es personal. Aquí nadie nos forza a estar, pero Dios nos dice que va a haber una recompensa que va a ser eterna. Y no es que vamos a estar aquí por la recompensa, ¿verdad? Pero definitivamente tenemos que estar conscientes de que va a haber una recompensa. Cuando nosotros nos casamos, pues sabemos que la línea normal de un matrimonio es que vengan los hijos, ¿verdad? No es que a lo mejor tú digas, es que yo no quiero hijos, es que es la línea normal y es que si hay unión de las dos células, la femenina y la masculina, definitivamente puede haber los hijos, ¿verdad? Y es lo mismo que está aquí, estamos en un matrimonio o en unas pláticas prematrimoniales con el Señor, ¿verdad? Porque vienen todavía las bodas del Cordero, en las cuales sabemos que definitivamente va a haber un fruto. Y en medio de los discípulos que Jesús fue llamando, vamos a identificar varios tipos de ellos. Y el primer tipo son los líderes visibles y valientes. Y yo creo que de los 13 discípulos, iban a decir, pero si fueron 12, no, fueron 13 porque acuérdense que después eligieron a uno que sustituyó a Judas Iscariote, ¿verdad? Son 13. Ya quizás ustedes pensaron en quiénes fueron más visibles. Y uno de ellos es Pedro. Pedrito, cuyas características es que era impulsivo, era valiente en algunos casos, era un líder nato, todo lo que él hacía lo hacían los demás. Recuerden, ¿verdad? Cuando él se volvió a pescar, ¿qué hicieron los demás? Se fueron tras de él porque era líder. Pero también débil ante la presión.
Fue el único que se aventó a decirle al Señor, si eres tú, mándame que yo camine. Y después, cuando vio que las olas se le estaban como que amenazando, pues le entró el miedito, ¿verdad? Dice Mateo 14:28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas, ¿verdad? No era imprudente, bueno, sí era imprudente, pero era aventado. ¿Cuántos de nosotros decimos que somos aventados para el Señor? ¿Cuántos le decimos, Señor, no importa que allá esté difícil el asunto, mándame a mí, no mandes a ninguno de estos otros, mándame a mí? ¿Te atreverías? No, ¿verdad? Generalmente queremos tener la comodidad de lugares donde está nuestra casa, ya tenemos trabajo, está nuestra familia cerca, y cuando nos envían a otro lugar, y a lo mejor no queremos salir de casa precisamente por esa seguridad que nos da estar en casa con los nuestros. Y muchas veces Dios nos va a decir como a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, y nosotros tendríamos que obedecerle, ¿verdad? Lucas 9:33. Dice, y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. ¿Y qué dice? No sabiendo lo que decía. Porque Pedrito, a pesar de que era valiente, a pesar de que era aventado, a pesar de que era un líder nato, también era bien carnalote. Este pasaje de Lucas 9:33 viene después de algo que en la palabra de Dios viene con un título de la transfiguración de Jesús. Y se le aparecieron, ¿verdad? Elías y Moisés y platicaban con él. ¿Qué era lo que platicaban con Jesús? Acerca del tiempo del cumplimiento de lo que tenía que hacer, que era su sacrificio en la cruz. ¿Y por qué fueron Elías y Moisés los que se le aparecieron? Porque Dios estaba diciendo, la ley y los profetas, Moisés representa la ley, Elías, los profetas, tienen cumplimiento en Jesús y no van más. Lo más importante es lo que es Jesús. Por eso después dice que se abrió el cielo y entonces dijo, he aquí mi hijo amado, a él oíd. No oigan nada más. Lo que él les establezca, eso va a hacer, ¿verdad? Y vemos a Pedro allí no entendiendo todo el trasfondo de este pasaje y diciendo, me quiero quedar aquí porque la comodidad es llamativa. ¿A cuántos nos gusta estar cómodos? No, no me dejes solo. A mí me gusta estar cómodo. ¿Por qué cree que pusimos los mosquiteros? Porque pues, no me gustan los piquetes de los zancuditos y menos a mis hijos ver que están matándose por aquí. A lo mejor y yo los aguanto, ¿verdad? Entonces, pero no hay problema. Pero quiero estar cómodo. Y me dice mi esposa, y si a lo mejor no estamos mucho tiempo aquí, no importa. El tiempo que estemos necesitamos estar cómodos, ¿verdad? ¿Cuál era otro que era muy visible? Santiago, hijo de Zebedeo. Recordemos que había, en la palabra aparecen varios Santiagos, pero este muchacho era hermano de Juan y tenían los dos por sobrenombre, de Juan hablaremos más al ratito. El sobrenombre que tenían los dos era hijos del trueno. Pero vemos a Juan, que después es reconocido como el discípulo amado. Vemos las cartas de Juan en donde dice, hijitos míos, ¿verdad? Todo amor. Ya el recuerdo de ese hijo del trueno ya no quedaba, pero Santiago, dentro de sus características, es que mostró celo por Jesús y así como sus demás compañeros, excepto Juan, murieron siendo mártires. Juan lo único, lo más pesado, vamos a llamarle así, que yo no lo soportaría, pero lo más pesado que pasó Juan es
ser metido a una olla con aceite hirviendo. Nada más. Porque los discípulos de Jesús están llamados a permanecer, ¿cierto? Lucas 9:54. Viendo esto sus discípulos, Jacob y Juan, ojo aquí, Jacob es Santiago, pero entonces, ¿es el mismo nombre? No. Lo que pasa es que con el tiempo, como es Jacob, después le antepusieron el San Jacob, y después se convirtió en Santiago, y entonces por eso es que lo conocemos así, ¿verdad? Dijeron, Señor, imagínense ustedes, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Imagínense qué corazón, cuánto amor desbordaban estos dos muchachos, ¿verdad? Y, es decir, si usted y yo el día de hoy decimos, es que, Señor, yo sí quiero amar a mi prójimo, pero es que no me colaboran. No se dan a querer, Señor. A lo mejor somos unos hijos del trueno también, que todavía el Señor tiene que trabajar un poquito más con nosotros, porque a lo mejor y decimos, Señor, es que los he ayudado, es que he estado allí, los he visitado y todavía como que no entienden, Señor, mejor te los mando para que no se pierdan. No, a veces tenemos, a lo mejor, no sé, a lo mejor soy el único pecador que hay por acá y decimos, Señor, llévatelos porque si no te los voy a mandar yo, ¿no? No, no, no. Ahora, relación con los creyentes actuales. Muchos creyentes se identifican por su pasión. Definitivamente Pedro y Santiago eran apasionados. Eran apasionados y nadie lo puede negar, como la canción, ¿verdad? Pero también tenían lucha con el temor. Y vimos ahí brevemente un pasaje en el cual Pedro manifestó temor. Otro pasaje es cuando negó 3 veces al Señor, ¿verdad? Manifestó tanto temor que hasta insultó y maldijo. O bien también con la falta de firmeza en momentos difíciles. Representa a los líderes en formación. Ojo, tú y yo somos como Pedro o como Santiago, estamos en formación. Pedro y Santiago abandonaron, no. Continuaron porque ellos dijeron, queremos ser transformados. Ellos no sabían que iban a ser transformados, ¿verdad? Representa a los líderes en formación, fallan, pero aprenden y son restaurados por Jesús. ¿Qué pasó con Pedro? ¿Cuántas veces le preguntó Jesús si lo amaba? 3. ¿Para qué? Para reivindicar las 3 veces que lo había negado. Representa a los creyentes dispuestos a dar su vida por su fe. Y esa es una pregunta difícil. ¿Usted estaría dispuesto a dar su vida por su fe? Recuerde, son preguntas retóricas, contéstele ahí al Señor en su corazón. Y yo le digo, si no estamos dispuestos a entregar nuestra vida por nuestra fe, en el momento en el que llegue el anticristo vamos a doblar las manitas. Así que debemos mantenernos firmes. Es un modelo de compromiso y valentía frente a la persecución o pruebas, porque posteriormente, ya que Jesús había muerto y ascendido, estos dos muchachos manifestaron una gran entereza. Pedro compartiendo se convierte en 5,000, sanando enfermos, haciendo grandes cosas, ¿verdad? Que su maestro mismo le dijo, mayores cosas que yo harán. Y él lo cumplió, ¿verdad? De Pedro aprendemos que todo carácter, todo, seas muy explosivo, seas sanguíneo, seas colérico, seas el carácter que tú puedas tener, siempre y cuando sea moldeado por Dios, se convierte en una herramienta poderosa. Porque no depende de ti ni de mí, sino de Dios, que es todopoderoso. Tú dices, es que no he podido cambiar. Exacto. Ese es el problema, que nosotros hemos intentado cambiar y no hemos dejado que la palabra de Dios sea la que nos transforme, ¿verdad?
Santiago nos muestra que la fe vale más que la vida. Representa una fidelidad que no retrocede. ¿Y por qué pongo esto? Porque Santiago murió precisamente compartiendo la palabra de Dios. Y mientras moría, dice por allí los estudiosos, ¿verdad? Que revisan la vida de cada uno de los que están escritos ahí en la palabra de Dios, que mientras moría, él convirtió más gente que la que había convertido estando sano. Es un modelo de entrega total, incluso ante la persecución. Segundo tipo de discípulos, los íntimos y profundos. Y aquí vemos al otro hijo del trueno. Características: muy cercano a Jesús, sensible, contemplativo, y aparte escribió sobre el amor de Dios. Este muchacho, a pesar de haber sido conocido como un hijo del trueno, terminó transformado por Dios, por Jesús, y aprendió qué cosa es el amor. Juan 13:23 dice: y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Y nosotros sabemos, ¿verdad?, que es Juan. Juan es aquel muchacho que se recostaba allí al lado de Jesús, el que siempre estaba allí cercano, y como estaba allí cercano, todos los demás discípulos decían, pregúntale al maestro, y todo lo que querían preguntarle a Jesús, él era el interlocutor y preguntaba, ¿verdad? Era como el chismosito, pero no era chismosito. Juan 19:26-27 dice: cuando vio Jesús a su madre, recordemos que Juan era muy cercano a Jesús, dice, y al discípulo a quien él amaba, o sea, Juan, que estaba presente durante el tiempo en el que Jesús estaba muriendo, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. ¿Tú le encargarías algo importante a cualquiera? No, ¿verdad? Y para Jesús era importante a su mamá, terrenalmente hablando, porque él cumplió todo, ¿verdad? Y la honra a los padres era algo que él tenía muy presente, por lo cual la dejó encargada con alguien de su entera confianza. Yo creo que por la mente de Jesús pasó: no se la voy a dejar a Judas, porque si se extraía de la bolsa del dinero, imagínense, me la va a vender. No, déjenla ahí. Mejor con Juan, que es el más amoroso y seguramente la va a cuidar. Bartolomé. Características: Jesús dijo que en él no había engaño. No sé si se acuerdan ustedes, pero vamos a tratar de recordar. Juan 1:46, estamos hablando del llamamiento de los discípulos. Natanael le dijo, Natanael es, Bartolomé, ¿verdad? Dice, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Porque en ese momento le estaban diciendo acerca de Jesús, de Nazaret. Y le decía a Felipe, que después vamos a hablar de este discípulo, hemos encontrado a aquel del cual hablan las escrituras, y es de Nazaret. Y entonces, por eso, Bartolomé, que es Natanael, le pregunta, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Y entonces Felipe le dijo, ven y ve, o sea, compruébalo tú mismo. Pero muchas veces nos ensañamos con el pobre Tomás, ¿verdad? Porque pues Tomás tuvo el valor también de decir, si yo no me cercioro de que es Jesús, no voy a creer. Pero vemos aquí que Natanael también podríamos decir que dudó, pero no eran dudas, era la necesidad de tener la certeza, ¿verdad? Juan 1:49, 3 versículos después, Jesús, que lo acaba de ver físicamente, pero que ya le conocía, le cuenta, ¿verdad?, cosas a él, y después responde Natanael y dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Cuando Jesús vio a Natanael, le dijo que este era un verdadero israelita. Dice,
Y él le preguntó, ¿de dónde me conoces? Porque Natanael se estaba recordando de que nunca había visto a esta persona, ¿verdad? Entonces le pregunta, ¿de dónde me conoces? Y dice, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Y fue allí cuando Natanael le dice estas palabras. Y entonces le dice, Jesús, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Ahora, imagínate qué va a pasar cuando veas ángeles subir y bajar a través del Hijo del Hombre. Y esto nos puede llevar a recordar lo que Jacob vio. ¿Se acuerdan ustedes lo que Jacob vio cuando estaba recostado con su cabecita sobre una almohada bien chida, que era una piedrita? Y vio una escalera, ¿verdad? Donde los ángeles, dice, subían y bajaban. Si subían es porque ya estaban aquí. Es decir, los ángeles se mueven en este mundo físico también, pero usted y yo no los podemos ver. Pero ¿quién es la escalera? Y aquí Jesús nos está diciendo, ¿verdad? A través del Hijo del Hombre. Ese camino es Jesús, ¿verdad? Y después nos lo da a saber posteriormente. Déjame si me bañé ayer. Relación con creyentes actuales. Ejemplo de creyentes sinceros, íntegros y de corazón limpio. Personas de fe sencilla, pero profunda. ¿Cuántas veces necesitó Natanael que le dijeran que Jesús era el Hijo de Dios? Y creyó. No necesitó mayor explicación. Algunos creyentes se identifican con su profunda vida devocional y su enfoque en el amor y la comunión con Dios. Y por eso vemos tantas personas que manifiestan el amor de una manera tan pura, ¿verdad? Y a lo mejor decimos, yo quiero ser como esa persona, pero me cuesta. Representa a los creyentes que buscan intimidad espiritual y profundidad emocional en su fe, porque las emociones también están relacionadas con la fe. ¿Sí? En Juan podemos ver que la relación cercana con Dios nos permite conocer la voluntad de Dios. ¿Quién escribió el libro del Apocalipsis? Juan. ¿Por qué? Porque tenía esa cercanía con Dios. Dice, y que Dios también llama a los sensibles, no solo a los fuertes. ¿Cuál era la diferencia entre Jacob y Esaú? ¿Quién era más fuerte? Esaú. ¿Y a quién llamó Dios? A Jacob, que era más sensible, ¿verdad? Bartolomé nos enseña que la sinceridad ante Dios es el primer paso de la verdadera fe. La sinceridad es una gran virtud espiritual. Y muchas veces nosotros carecemos de sinceridad. Y te pregunta, hermano, ¿cómo está? En victoria. Pero acá en tu corazón tú sabes que tienes diferentes problemas, incluso escasez en tu casa. Pero tú dices, si yo lo digo, ¿qué van a decir de mí? Pero la sinceridad es buena, es necesaria, no solamente ante Dios, sino incluso ante los hijos de Dios. Otro tipo de discípulo, los pensadores y cuestionadores. ¿Cuántos somos cuestionadores? Cuando yo llegué a los pies del Señor, yo me acuerdo que yo era una de las personas que más criticaba. Pero criticaba lo que no conocía. Y yo hablaba de los pastores, y imagínense ahora, ¿no? Pero bueno, qué cosas, ¿no? Dios es bueno. Tomás. Y generalmente, vuelvo a repetir, nos ensañamos con Tomasito, ¿verdad? Solamente porque él quiso tener la certeza de que era Jesús. Características: razonador, escéptico, y necesitaba pruebas concretas. Mi hermano, usted necesita ser un Tomás, porque no puede creer en todo lo que ve en las redes sociales.
muchos de nosotros queremos aprender de las redes sociales. ¿Es malo? No por completo. Hay mucha gente que en las redes sociales sabe, explica y es bueno tomar de ellas, pero hay otras que no han entendido ni siquiera la O por lo redondo y quieren ellos tratar de explicar algo y lo que hacen es simplemente hacer un nudo en nuestra mente, como ya lo iba yo entendiendo y ahora ya no entendí nada. Precisamente por eso debemos elegir qué cosa sí escuchar y lo que escuchamos pasarlo todo por el filtro de la palabra. La palabra es nuestra palabra profética más segura. Juan 20:25 dice, él les dijo, Tomás, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Yo necesito saber que ese hombre al que usted vieron verdaderamente es mi maestro. Yo necesito saber que el Dios del cual se está predicando verdaderamente es el Dios de la Biblia. Es el Jesús que está escrito en los evangelios y no solamente una manipulación perversa de aquel que lo está hablando para tratar de manipularme a que yo haga lo que él quiere que haga. Claro, aquel que pudiese usar la palabra para manipular a otros definitivamente dará cuentas ante Dios. Pero yo no me puedo dejar engañar por absolutamente nadie, porque dice la palabra que el diablo va a engañar, si fuere posible, incluso a los escogidos. Tenemos que ser un Tomás. ¿Sí? No es que no vas a querer nada, no, tú debes tener las evidencias. ¿Sí? Como dicen, yo sé que la mula es parda porque tengo los pelos en la mano. Entonces, de esa manera, necesito estar seguro. No todo lo que lea, ay, es que lo dijo el pastor. No, si lo dice la Biblia, entonces tienes que creerlo, por mucho que te lo haya dicho el pastor, incluyéndome. Necesitamos ser aquellas personas que tengamos las evidencias de lo que me están diciendo es verdad, porque muchos tenemos la labia, tenemos el don de poder hablar bien y bonito y adornar las cosas y a lo mejor y te convenzo. Pero yo no estoy aquí para convencer a nadie, estoy aquí para decir la verdad. Si digo la verdad, aunque a ti te incomode, gloria a Dios. Juan 20:28 dice, entonces, después de que Jesús, ¿verdad? Nadie le fue con el chisme. Jesús se vuelve a presentar y le dice, a ver, hijito, órale, métele la mano. Acá está mi costado. Hasta donde te llegue, papá. Y no sé si Tomás se atrevería a meter su dedo o solamente, ay, sí es cierto. Y ya dijo, no, pues ya no necesito más prueba. Y entonces dice, Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Porque una vez que nosotros tengamos las evidencias, no va a haber nada más que buscar. Hay un libro que se llama El caso de Cristo. Y este libro fue escrito por una persona atea. Y esa persona atea se dio la tarea de investigar acerca de Jesús con el afán de desmentir el hecho de que Jesús es Dios. Pero al estar escarbando la verdad, definitivamente se tuvo que encontrar con ella. Y la verdad es Cristo. Y él terminó a los pies de él, ¿verdad? Otro de los escépticos y cuestionadores, Felipe, realista, algo escéptico, pero obediente. Juan capítulo 1, versículo del 43 al 44, dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Juan capítulo 6, versículo del 5 al 7, dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, le dijo a Felipe, miren ustedes qué tan
¿Qué tanto razonamiento tenía Felipe? ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Le preguntó a Felipe, ¿verdad? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Y Felipe, como era tan lógico, era tan calculador, hizo la cuenta. Imagínense ustedes que rapidito dice, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Rápidamente, ¿verdad? Su lógica lo llevó a decir esto a Jesús. Pero cuando vio a Jesús hacer aquel milagro, él entendió que la lógica humana no tiene nada que ver con la lógica de Dios. Si yo tengo tres cosas, yo entiendo que son tres cosas, pero para Dios tres es uno. Y es cuando empieza a chocar, ¿verdad? Porque hay mucha gente que dice, no, ustedes son politeístas porque tienen tres dioses, porque no logran entender que es un solo Dios. Relación con los creyentes actuales. Muchos pasan por dudas. ¿Cuántos han pasado por dudas? Y seguimos pasándolas, ¿verdad? O preguntas antes de llegar a una fe sólida. Tomás muestra que Jesús no rechaza a los que dudan, sino que los guía con paciencia hacia la verdad. Refleja a los creyentes que luchan entre la lógica y la fe. Hay muchos que dicen, bueno, o creo en la ciencia o creo en lo espiritual, pero es que la ciencia no tiene nada que ver, no tiene nada de diferente con lo espiritual, sino que la ciencia va corroborando lo que en lo espiritual nosotros vamos sabiendo. En el libro de Job, que es el primer libro que fue escrito, ya decía que Dios descansa sobre la redondez de la tierra, cuando en esos tiempos todavía se pensaba que la tierra era plana. Digo, si hubiesen leído la palabra, ya hubiesen sabido que la tierra era redonda, ¿verdad? Pero tantas y tantas cosas que podemos aprender de la palabra, pero que nos lo perdemos por no leerla. Dice, necesitan ver lo tangible, pero también son parte activa del plan de Dios. Tomás nos recuerda que la fe verdadera no ignora la duda, la vence, porque quien busca la verdad con sinceridad termina encontrándose con Cristo. Jesús no rechaza nuestras dudas, las transforma. Felipe representa al seguidor que no se conforma con creer por tradición. ¿Cuántas personas ustedes conocen que creen por tradición? Ahí es que ponerle el altar porque hoy vienen los niños, mañana vienen los grandes. Y al final del mes hay que otra vez prenderle su bolita para que la luz los alumbre y puedan llegar hasta donde van. Pero nosotros ya sabemos que ya están allá en aquel lugar y que no pueden regresar, ¿verdad? La palabra de Dios lo dice, pero ellos, como es su tradición, y para ellos la tradición tiene la misma autoridad que la palabra, eso es lo que a ellos les confunde. Vuelvo a leer, Felipe representa al seguidor que no se conforma con creer por tradición, sino que busca entender, ver la verdad por sí mismo. La fe no es ausencia de duda, sino persistencia en buscar a Cristo hasta el final. Vemos otro tipo de discípulos y aquí vamos a ver dos discípulos que eran enemigos naturales. Uno de ellos, Leví, llamado Mateo, características, recaudador de impuestos. Él era mal visto y ahorita les voy a explicar por qué era mal visto. Dejó su antigua vida por Jesús. Escribió el evangelio que conecta con los judíos. ¿Y por qué era mal visto Mateo? Porque trabajaba para el Imperio Romano. Y el Imperio Romano estaba en contra del pueblo judío, aunque aparentaba no estarlo. Mateo era ladrón, era traidor, era de lo peor para todos los judíos. Y había un grupo que luchaba en contra de Roma. Ahorita vamos a ver qué grupo era ese.
Mateo 9, versículo 9 dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Posteriormente entran a una fiesta y allí estaban aquellos religiosos, ¿verdad? Y entonces decían, este hombre no es sabio porque no se da cuenta con quién se está revolviendo, se está relacionando. Y entonces Jesús, diciendo acerca, ¿verdad?, de lo que él venía, yo no he venido a salvar a puros, a los limpios, sino a quienes, a los pecadores, ¿verdad? Hay personas que también son pecadoras porque dice la palabra que todos somos pecadores, pero se sienten la última Coca-Cola del mundo. Se sienten que ellos no tienen pecado. Ellos caminan y no se baten de polvo. ¿Sí? Pero no, simplemente es el orgullo, es la soberbia, lo que nos envuelve y nos hace que nos sintamos así, porque todos necesitamos de Dios. Quizás no todos nos damos cuenta de ello, pero es una verdad. Luego dice Mateo 9:13, id pues y aprended lo que significa después de que toda esta parte pasó, ¿verdad? Lo que les comentaba, dice, misericordia quiero y no sacrificio, porque he venido a llamar a justos, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y vemos a Mateo arrepentido a tal grado que después lo vemos escribir un evangelio, ¿verdad? Que dice que es el que conecta justamente con los judíos. Y los judíos lo recibieron, ¿por qué? Porque habían visto el cambio en Mateo. Después de que era un traidor, después de que era mal visto, después de que era considerado ladrón, porque realmente le robaba al pueblo por medio de los impuestos, ¿verdad? Otro de ellos que pertenecía precisamente al grupo revolucionario que estaba en contra de Roma. Por eso les decía, era un enemigo natural de Mateo. Mateo trabajaba para Roma, Simón peleaba contra Roma. Estaba dispuesto a morir por su causa terrenal. Características. Pertenecía a un grupo revolucionario, pero fue transformado por el mensaje de Jesús. Mateo 10, versículos del 2 al 4. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Judas Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote. Simón el cananista es el celote, el que también le entregó. Hechos capítulo 1, versículo 13 dice, y entrados, subieron al aposento alto. Esto es después de que ya Jesús había sido muerto y sepultado y que había resucitado, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Es decir, no abandonó, sino que estuvo siempre, ¿verdad?, en las enseñanzas de Jesús. Y hace relación con los creyentes actuales. Ejemplo de transformación de un pasado cuestionable a una vida de servicio. ¿Cuántas veces nos hemos puesto a creer que Dios no nos va a usar por lo que hemos hecho en el pasado? Por todas las cosas, los errores que cometimos. Pero qué equivocados estamos. Representa a los creyentes que vienen de entornos difíciles y encuentran propósito en Cristo. Vamos, si Dios incluso usó a Rahab, usted sabe quién era Rahab, ¿verdad? Y de allí viene David y de allí obviamente Jesús, según el camino, ¿verdad? De la simiente de David. Digo, ¿por qué no habría de usarnos a nosotros? Representa a quienes llegan al Evangelio desde ideologías extremas o rebeldía.
y encuentran paz y propósito en Cristo. La historia de Mateo y Simón el Celote demuestra que nadie está demasiado lejos para ser llamado y que quien encuentra a Cristo no esconde el evangelio, sino que lo comparte. Ningún pasado es más fuerte que el llamado de Jesús. Nada de lo que tú y yo hayamos hecho es impedimento para que Dios nos pueda limpiar y nos pueda usar. Demuestra que el evangelio no solo cambia destinos, cambia naturaleza. Él sentó a la mesa a dos enemigos y los reconcilió. ¿Por qué nosotros a veces decimos, no, a ese me cae mal, no lo voy a invitar al templo, no lo quiero ver ahí? Ve, tráelo. Dios puede cambiar todo ello en tu corazón y en el corazón de esa persona. Porque si esa persona muere sin conocerle, la sangre de él viene a ser sobre ti. Dios transforma la pasión destructiva en celo santo. Y con vergüenza les digo, yo recuerdo cuando pasaba enfrente de los templos cristianos y estaban postrados y yo me burlaba de ellos y decía, están todos bien drogados, porque hasta los veía llorar. Y hoy volteo a ver hacia atrás y digo, qué equivocado estaba. Quinto tipo de discípulos, los silenciosos, pero fieles, porque no todos tuvieron las luces como Pedro, como Santiago, ¿verdad? Que ellos ganaban reflectores por sí solos. Eran un caso, ¿verdad? Pero siempre estaban allí. Vemos a Pedro, ¿verdad? Volarle la oreja a Malco, aquel que iba a apresar a Jesús. Imagínense ustedes qué maravilloso ha de haber sido. Agarra a Jesús la oreja del piso y se la pega, porque dice que lo sanó. Imagínense usted si ese hombre que fue sanado no creyó en Jesús. Así como aquel que estaba al pie de la cruz y que cuando Jesús muere dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios, ¿verdad? Pero habían otros como Andrés, hermano de Pedro, que muchas veces los hijos son muy diferentes. No sé si se han dado cuenta ustedes. Hay uno muy tranquilito y uno que es una bala. Pues Pedro era la bala y Andrés era el tranquilo. Eran hermanos. Pero Andrés era como que muy pasivo acá tras bambalinas, espérense, no me vean, voy a hacer las cosas, pero no quiero que nadie me lo agradezca. Algunos somos así. Yo recuerdo cuando empezaba en la alabanza, le decía a todos, pónganse aquí adelante, yo me pongo atrás, que nadie me vea. Ya, no sé, me daba penita. Dice, hermano de Pedro, no muy mencionado, pero siempre trayendo personas a Jesús. Fue él el que llevó hacia Jesús al chico que traía los panes y el pescado. ¿Sí? Siempre llevando gente hacia Jesús, y como esos hay otros ejemplos. Dice. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan, era discípulo de Juan, escucharon al profeta Juan el Bautista decir, he aquí al Cordero de Dios. Escuchó, atesoró en su corazón y siguió a Jesús, ¿verdad? Hechos capítulo 1 versículo 13 dice, entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro, esto ya lo leímos, pero es para que veamos que allí también se encontraba, ¿quién? Andrés. Y hay otro, Santiago, hijo de Alfeo. Características, pues era hijo de Alfeo, o Santiago el menor. Se piensa, ¿verdad?, que pudo haber tenido ese sobrenombre, ya sea porque era el más joven, ya sea porque era el que estaba más chaparrito, o a lo mejor por la poca visibilidad que tenía con respecto al otro Santiago, del cual ya nosotros hemos hablado, que era un poquito más alborotador, ¿verdad? Que tuvo entre los apóstoles, su fe fue práctica, firme e inquebrantable. ¿Y cómo lo sabemos? Porque hay evidencias a través de un libro que él escribió. Ahorita vamos a ver. Santiago 1:22, que este es el libro que escribió Santiago.
sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Ahí tenemos la evidencia de que este hombre, a pesar de que no era muy visible, tenía una fe inquebrantable y que enseñaba con el ejemplo. Por eso no necesitaba hablar. En algún momento nuestros maestros de Instituto Bíblico nos decían, prediquen el Evangelio. Y si necesitan, hablen. ¿Por qué? Porque el Evangelio se tiene que predicar con el ejemplo, con la forma en la que vives, con la forma en la que tratas a las personas, con la forma en la que te desenvuelves estando fuera de la congregación, porque estando acá es bien fácil comportarte bien. Ah, no, yo soy el pastor. Pero estando allá en el trabajo, ¿cómo te comportas? Estando en el súper, yendo, manejando tu carro cuando se te cierra uno de esos motociclistas que aquí casi no hay, ¿verdad? Que de repente se te atraviesan, se abalanzan, no frenan, ellos hasta van volteando para otro lado mientras van avanzando y tú frenas porque vas atento. Allí es cuando demuestras verdaderamente quién eres en Cristo. Judas Tadeo, características. ¿Era llamado Tadeo o Judas? Poco se dice de él, pero una sola pregunta suya revela mucho de su corazón. Y aquí vamos a ver esa pregunta. Sí. Le dijo Judas, Juan 14:22, no el Iscariote, Señor, ¿por qué te manifestarás a nosotros y no al mundo? Porque él realmente tenía el anhelo, el deseo ferviente de que todos conocieran de Cristo. Y nosotros, como discípulos de Jesús, también que somos ahora, deberíamos tener ese anhelo de que todos conozcan a Cristo Jesús. Por eso deberíamos estar compartiendo del Evangelio todos los días. Pastor, es que yo no puedo llevar la Biblia todos los días porque pues voy a hacer mis compras y como que me va a hacer bulto. No la lleves todos los días. No tienes que llevar tu Biblia física. Dice la palabra que nosotros ni siquiera tenemos que pensar en lo que vamos a decir porque el Espíritu Santo nos dirá qué es lo que habremos de decir y Él sacará de lo que tú tienes ya guardado en tu corazón y entonces hablará lo que tengas que decir. La Biblia entonces la tengo que llevar en mi corazón y en mi mente. ¿Necesito entonces memorizarla, pastor? Entiéndela, entiéndela. Y empieza en tus estudios a decir, bueno, Génesis, el tema central es este. Éxodo, el tema central. Y entonces cuando tú empiezas a entender cuál es el tema medular de cada uno de los libros, lo empiezas a entender mucho mejor. Y puedes decir, bueno, si le voy a hablar acerca de contender por nuestra fe, vamos a usar el libro de Judas. Quiero hablar acerca del amor, bueno, las cartas de Juan, primera, segunda, tercera. También me remito al capítulo 13 del primera carta a los Corintios. Quiero hablar de cosas doctrinales, bueno, voy a Gálatas, voy a Romanos, ¿verdad? Voy a Filipenses. Y entonces empezamos a ver cuál es el tema central y rápidamente puedes dirigirte a tal o cual lugar de la palabra de Dios. Relación con los creyentes actuales. Reflejan a los creyentes que no buscan protagonismo, pero son fundamentales en evangelismo y servicio silencioso. Representan a los creyentes que no son visibles, pero tienen hambre de conocer más a Jesús. Los que hacen preguntas sinceras y buscan entender la fe. Los que son fieles hasta el final. Aunque también habrán de los que son contrarios, ¿verdad? Que van a querer protagonismo, que van a querer ser líderes, después de que sean líderes van a querer ser supervisores y después seguramente van a querer ser el pastor, pero de esos no hablaremos hoy. Andrés representa a quienes no necesitan explicaciones teológicas, sino que les basta una mirada para reconocer a Jesús. Muchos evangelistas trabajan sin micrófono, pero con gran fruto. Y a lo mejor ese evangelista eres tú. Santiago nos enseña que no siempre Dios llama para destacar. A veces solo llama para permanecer en fidelidad y permanecer cuando el mundo entero abandona.
es el mayor milagro, ¿verdad? Nosotros estamos llamados a permanecer. Judas representa a aquellos que no callan frente a la herejía. Judas habló fuertemente contra los falsos maestros. Una defensa, ¿verdad?, de nuestra fe. Él habló y recordó a la iglesia que la fe sin verdad es solo una ilusión piadosa. La advertencia. Hay un discípulo que se codió con los otros 11 y que estuvo caminando con Jesús, pero a través del cual Dios nos da una advertencia. Judas Iscariote. Él estuvo cerca de Jesús, pero su corazón estaba lejos de él. Juan capítulo 12, versículo del 4 al 6 dice, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Ella se estaba relamiendo los bigotes, ¿no? Como gatito. 300 denarios aquí, imagínate cuánto iba yo a poder sacar ya de Chávez de esto. Ay, padre. Bueno, componte. ¿Y se marchó? Bueno, ya dimos. Sigamos. Hechos 1:13. Y entrados, subieron al aposento alto y vemos también ahí cómo estaba todo esto, ¿verdad? Bueno, vamos a avanzar. No, ya no se regresó. Espérenme que ya también eso se trabó. Qué cosas, ¿no? Bueno. Relación con los creyentes actuales. Muestra que es posible estar cerca de Jesús externamente y aún así no creer realmente. Representa la necesidad de examinar el corazón y las motivaciones. Déjenme que yo vuelva. Ahí está. Judas Iscariote nos muestra que es posible caminar con Jesús y nunca conocerlo de verdad. Estar cerca de la luz no garantiza salvación si el corazón permanece en tinieblas. Judas nos confronta porque revela que el enemigo no necesita alejarnos de la fe. El enemigo a veces va a alejar a las personas de la congregación, pero no siempre lo va a necesitar. Lo que va a necesitar es adormecernos dentro de ello, volvernos insensibles. No basta con estar en la iglesia, es necesario estar en Cristo. Tenemos el renuevo, que es Matías. De él se sabe muy poco. No hay registro de sus obras, de sus milagros, ni de sus palabras, pero eso es lo más hermoso de su historia. Representa la fidelidad silenciosa. Hechos capítulo 1, versículo 21 al 23, estaban eligiendo al sustituto de Judas, dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno de ellos se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección, y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. De ahí viene este otro discípulo llamado Matías. Matías es la prueba, de que el fracaso de un hombre nunca interrumpe el plan de Dios. Si alguien da la espalda a Dios, Dios va a levantar a otro, como pasó con Saúl, como pasó con David, ¿verdad? Justamente así. El reino no depende de la fidelidad humana, sino de la fidelidad de Dios. Si Dios prometió que iba a hacer algo, Él
se proveerá de los recursos necesarios para culminar esa promesa. Falló Saúl y como Saúl, vemos en los libros de los reyes y los libros de las crónicas de los reyes, como varios reyes fallaron. Sin embargo, Dios siempre levantaba a uno que era obediente y a través de ese uno seguía el linaje hasta llegar hasta Jesús. Cuando alguien se rinde, Dios levanta a otro. Y donde la traición sembró desesperanza, el llamado de Dios planta continuidad. ¿Sí? A lo mejor decimos, ya esto se acabó porque fulanito de tal falló, porque esto pasó, porque aquí, porque allá. Pero si Dios prometió, levantará a alguien más. Aplicación práctica. Pregunta, ¿con cuál discípulo te identificas? Con varios. Podemos identificarnos con varios, ¿eh? Yo a veces me identifico con Pedro, a veces con Tomás, ¿verdad? A veces con Matías. Y así, no importa ni el temperamento, ni el pasado o la función que tenías, cada uno tiene un rol diferente, pero todos somos necesarios. Ojo, necesario no es lo mismo que indispensable. Nadie es indispensable, todos somos necesarios, por lo mismo que decíamos, si el pastor ya no quiere, Dios levantará a otro pastor. Si el ministro de alabanza ya no quiere, Dios levantará a otro ministro de alabanza. Si el evangelista ya no quiere, Dios levantará a 2 o 3 evangelistas más que vayan desde lo oculto y estén compartiendo la palabra. La debilidad no descalifica el llamado. Ay, pastor, la verdad es que me cuesta trabajo orar. Y entonces el pastor te dirá, ya somos 2. Porque orar es la cosa más necesaria, pero también la más difícil. Y a veces que el afán te envuelve y te acuerdas que tienes que orar y oras, ¿verdad? Pero como que antes te pasaron otras cosas por la cabeza. No necesitamos ser perfectos, solo disponibles. No todos somos iguales, pero todos somos parte del cuerpo de Cristo. Una de las cosas que yo quiero que tengamos también presente, seguramente en nuestra mente y en nuestro corazón están muy presentes nuestros errores, porque somos, no sé, nos gusta andarnos castigando con errores del pasado. No sé por qué somos así. Creo que nos sentimos vivos. Pero yo quiero que te quedes con esto. A pesar de todas las cosas horribles que pudimos haber hecho en el pasado, Dios te habló y estás aquí. Si Dios no toma en cuenta todo aquello que hasta el día de hoy te está haciendo sufrir, ¿por qué nosotros sí? Conclusión, Jesús nos llama tal como somos, pero no nos deja igual. Cada discípulo refleja un tipo de creyente en la congregación. Algunos son líderes visibles, otros trabajan tras bambalinas, algunos luchan con dudas, otros con su pasado, algunos son apasionados, otros más reflexivos. Todos fueron imperfectos, pero fueron llamados, formados y usados por Jesús. Incluso Judas, el Iscariote, fue usado por Jesús. ¿Estás dejando que Jesús transforme tus debilidades? ¿Estás cumpliendo tu parte en el cuerpo de Cristo? Jesús te llama por tu nombre, no por apellido, ¿eh? No es la familia Hernández, no. Está hablando a Carlos, está hablando a cada uno de nosotros por nombre específico. Él ya sabe cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades, definitivamente. Así como sabía cuáles eran las debilidades de Moisés, y Moisés puso 5 pretextos, y los 5 pretextos Dios desde la zarza ardiente se los fue bateando. Y, ¿qué te importa? Diles que fui yo quien te envió y no tengas más miedo. Jesús no busca perfección, sino un corazón dispuesto. Esta es la enseñanza del día de hoy, y si en algún momento nos hemos identificado con alguno de estos discípulos,
y queremos verdaderamente aceptar el llamado de Dios para su servicio, vamos a ponernos de pie y en oración vamos a decírselo. Padre, en este día, oh amado Dios, venimos aquí porque realmente tenemos miedo. Quizás en algún momento tuvimos dudas, pero sabemos, Señor, que tú eres Dios de lo imposible. Sabemos que tú puedes hacer todas las cosas y que para ti no hay nada imposible. Sabemos de antemano que tú nos has perdonado. Ayúdanos a perdonarnos a nosotros mismos y que podamos olvidar todas aquellas cosas que hicimos en contra tuya y que podamos tener nuestra mente y nuestra fe puestas en que tú eres nuestro Señor y que tú harás con nosotros proezas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.